Buenas queridos escuchas de esta sonora pulpería. Por acá les saluda Yalpri Moncada. Como ya se habrán dado cuenta, por el momento mantenemos la dinámica de grabar los episodios de forma individual en vista de que estamos procurando mantener el distanciamiento social como prevención de contagio ante la actual crisis sanitaria. Al día de esta grabación, el lunes 6 de abril a las 6:40 de la tarde, en Nicaragua se registran muy pocos casos positivos de contagio por COVID-19. Todos son importados y, de acuerdo a los comunicados de las autoridades nacionales, aún no se registran contagios comunitarios. En este episodio, nuevamente Luis Vázquez nos platica sobre un tema de gran relevancia para una sociedad concienciada sobre los derechos de las personas con discapacidad. Vale aclarar que algunas de las opiniones o interpretaciones expuestas en este episodio no son necesariamente compartidas por todos los miembros del colectivo Pulpería. A continuación les dejamos con esta participación. Buenas noches a todos nuestros escuchas. El equipo de Pulpería les desea a todos unas felices y muy merecidas vacaciones de Semana Santa. Esperamos que estos días sean de mucha reflexión espiritual y personal. Y desde su programa de Pulpería les recomendamos que si van a salir de sus casas por varios días, dejar bien aseguradas sus viviendas, dejar desconectados los equipos eléctricos, el tanque de la cocina de gas para que no haya fuga y así evitar un incendio en nuestros hogares. También debemos de acatar las medidas de higiene que nos recomienda el MINSA para prevenir el contagio del COVID-19. Es de más decir qué medidas debemos de tomar, ya que a diario en nuestros medios oficiales de comunicación digital del Poder Ciudadano nos están dando las medidas de higiene y también concientizando a través de las visitas que están realizando casa a casa los brigadistas de la salud en cada una de las comunidades, los barrios y en los municipios del país. Bendiciones para cada uno de ustedes. Yo soy Luis Alfonso Vázquez. En esta ocasión voy a estar compartiéndoles un tema que es muy poco conocido para la población, pero que debemos de saber, ya que se trata de personas que son sujetas de derechos y que no debemos de discriminarlas, ni mucho menos aislarla de la sociedad. Se trata del tema de la discapacidad y de los derechos humanos. Para iniciar les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras 3 plataformas digitales mediante la aplicación de Spotify, la red social de Facebook y por nuestro canal oficial de YouTube, todos con el nombre de Pulpería. Bien, entrando en calor. En el modelo de restitución de los derechos humanos para las personas con discapacidad, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha retomado desde el documento matriz, que es el Plan Nacional de Desarrollo Humano, y puesto en marcha el fortalecimiento de un programa que restituye los derechos de las personas que tienen una deficiencia. Estamos hablando del programa Todos con Voz, el cual brinda acompañamiento a las personas con discapacidad y también a los familiares con la participación pública, privada y comunitaria. En este contexto evolutivo de nuestra sociedad nicaragüense, a las personas con discapacidad ya no es vista como una persona que no aporta nada a la sociedad, sino que ya son vistas como personas sujetas de derecho. Todo este marco de derecho ha dado lugar a que las personas con discapacidad se visibilicen y expresen su sentir en cuanto a la participación e inclusión de los diferentes contextos de la vida.
Pero para hablar de las diferentes discapacidades, sus enfoques y las prácticas en cuanto a los derechos humanos, entendamos la discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, como toda restitución o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano. Esto puede ser una deficiencia temporal o permanente, reversible o irreversible. Pero desde este ámbito del concepto de la Organización Mundial de la Salud sobre las personas con discapacidad, te describimos las diferentes discapacidades que se presentan en un ser humano. La primera discapacidad es la discapacidad física. La discapacidad física la podemos notar en una persona que presenta una parálisis, una paraplegia, o en personas que con trastornos de coordinación de los movimientos. Tenemos la discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial se refiere a la visual y a la auditiva. La otra discapacidad que tenemos en las personas es la discapacidad intelectual. Podemos ver y notar la discapacidad intelectual en una persona que tiene el síndrome de Down. La cuarta discapacidad es la discapacidad psíquica. Esta discapacidad la presentan las personas esquizofrénicas y con trastornos bipolares. Y la última discapacidad, que es la discapacidad múltiple. Como bien lo dice la palabra múltiple, ¿ya? Esta persona puede tener, una parálisis y también puede tener una discapacidad sensorial, que habíamos dicho que se refiere a una visual o una auditiva. Entonces la combinación de estas dos discapacidades se vuelve ya una discapacidad múltiple. La discapacidad, desde los enfoques de derechos sociales, se requieren voluntades gubernamentales. Si no hay una voluntad gubernamental, no hay una restitución de derechos, y mucho menos no existen responsabilidades colectivas de la sociedad para hacer las modificaciones ambientales necesarias a la inclusión completa de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida. La sociedad debe de eliminar todas las barreras para lograr la equidad de oportunidades entre las personas con discapacidad. Mediante esta responsabilidad compartida entre Estado y comunidad, se ponen en práctica los derechos restituidos de las personas con discapacidad, tales como la empleabilidad, las modificaciones necesarias como construcción de rampas o accesos amigables para las personas con discapacidad. Un ejemplo que podemos dar de inclusión de nuevas personas con discapacidad fue la creación del programa Todos con Voz. Este programa incluye la participación de líderes comunitarios y territoriales para la identificación de personas con discapacidad en las comunidades y hacerles valer sus derechos que como persona se le habían negado o no habían sido incluidos en ningún programa de los gobiernos neoliberales. Por tanto, el gobierno de Nicaragua, mediante el órgano creador de leyes del país, que es la Asamblea Nacional, crea la Ley 763, que es la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objeto de establecer el marco legal y de garantizarle la promoción, la protección y el aseguramiento del pleno goce y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad, respetando su dignidad inherente
y garantizando el desarrollo humano con el fin de establecer las oportunidades de inclusión a la sociedad sin que haya ninguna discriminación y así mejorar el nivel de vida de las personas con discapacidad. Se nos acaba el tiempo. Muy agradecido por estar pendiente de cada uno de nuestros temas que semanalmente estamos grabando para ustedes y que sabemos que son de interés. Nuevamente les recuerdo visitar nuestros medios sociales en Facebook, YouTube y por Spotify para compartir, comentar y reaccionar. Este es Pulpería, un podcast para todos y para nadie. O sea, esta vaina es un chorizo. Hasta la próxima.